Bien, Romanos 1:11. Dice así: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Bien, gracias. Y Romanos 6:23. Familia Prieto. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien. Yo lo voy a leer juntos seguidos y vamos a mirar un poquitico a ver qué entendemos. No voy a explicar, solo a ver qué entendemos de esos dos versículos. Dice Romanos 1:11, dice así: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Y 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, se preguntarán qué tienen que ver una cosa con la otra, un versículo con el otro. Pero en esta mañana quiero llamar la atención de todos mis hermanos, que no veo hoy a ninguno. Quiero llamar la atención de mis hermanos en el sentido de que, como vamos a empezar el estudio de los dones, prestar mucha atención. Eso es lo primero, prestar realmente atención. No quisiera ser grosero ni nada, pero si en esto no vamos a prestar atención, hermano, perdemos el tiempo estando acá. Perdemos el tiempo porque esto es realmente importante para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de creyentes, en todas las áreas de nuestra vida, este estudio de los dones. Esa es la primera, la importancia. La segunda es que el estudio de los dones requiere de especial cuidado, de acuerdo a lo que yo he venido estudiando, porque uno mira la palabra don en la Biblia y cree que todo habla lo mismo. Que el don aquí, don allí, y muchas veces en el mismo versículo don no significa lo mismo, no es lo mismo, no representa lo mismo, no me está llevando a lo mismo. Entonces, siempre como ver un poco el contexto y las cosas de lo que se va a estudiar, para que no le crean al que se para aquí a enseñar, ¿cierto? Sino que le crean al Espíritu Santo. Y para creerle al Espíritu Santo, pues obviamente toca pues estudiar y prestar mucha atención a lo que se va a decir aquí. No hay que digamos lo que no es. Es interesante, muy interesante lo que les estoy diciendo, muy importante además, que lo que usted sabe cobre, ¿cómo se dirá eso? Forma en su mente, en su ser, y haya una organización de las ideas, un orden de las ideas en nuestra mente con respecto de lo que hemos recibido de dones durante todos los años. Yo soy el primero, se los digo con todo mi corazón, que tengo que prestar mucha atención a este estudio de los dones, por lo que he estudiado, por lo que he visto, estudiando un poco sobre el griego en cuanto a don, en cuanto a dádiva, en cuanto a gracia. Don, dádiva y gracia pareciera en ciertas partes que son lo mismo, en otras partes no. Entonces, por favor, mucha atención a esto, mucha diligencia, mucho amor en esto que vamos a estudiar, que se llaman los dones espirituales. Confirmar, yo decía esta mañana que como cuando una persona va a montar una empresa, una empresa, pero no tiene personal y va a requerir de personal, pues trae una persona que sea idónea para recibir el personal. Entonces le hace una entrevista porque ella necesita descubrir las aptitudes, o yo no sé cómo se dirá eso, las capacidades que tienen las personas que vienen para formar parte de la empresa. Entonces esa misma persona inclusive va a descubrir de lo que es capaz dentro de una empresa en el ejercicio que va a realizar en ella, pero va a haber una confirmación de sus talentos, de lo que necesita para entrar a la empresa. Eso lo hace alguien como Pablo, que va a ir a confirmar a Roma, a los hermanos de Roma, lo que cada uno tiene, y es en el ejercicio, como dice, van a ir seguramente, camine, visitamos los enfermos, camine, le construimos una casa a fulano, camine, le llevamos una ofrenda a alguien, y en esos trotes de la vida cristiana se van a entender realmente, se van a confirmar, se van a dar cuenta de lo que está cada capacitado. Más o menos eso es más o menos la introducción. Y Romanos 6:23 habla de dádiva.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva también es don, es un regalo, es algo dado de parte de Dios. En este caso, aquí habla de salvación, de la obra de la cruz, ¿cierto? En esa dádiva. Entonces es para empezar a mirar. Estuve mirando también todo lo que es eso del griego y todo eso, parecieran lo mismo, hay unas que se parecen, lo que sea, pero la cosa es empezar a distinguir, porque este tema es bien interesante. Yo la verdad he tenido que mirar mucho porque no es tan fácil empezar a entender de buenas a primeras las escrituras si no se estudian, si no se trabaja, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Esa era una pequeña introducción para mirar un poquito que la señora que va a llevarnos hoy la enseñanza nos puede decir que ella, mirando Romanos 1:11, nos va a levantar la mano o a mover el pañuelo con que se seca el sudor para que recibamos dones, porque ahí dice, ¿cierto? Ahí dice para comunicarnos, nos va a comunicar un don, entonces solo con mover la mano o soplar o alguna cosa así por el estilo vamos a recibir algo de Jenny. Cuando todo le pertenece es don de Dios, son dones espirituales dados de Dios. Todo eso lo vamos a mirar en este tiempo. Seguramente yo me voy a encargar un poquito de la parte técnica en cuanto a significados de palabras y eso no se lo he comunicado a Jenny, porque en verdad esto tiene mucho, hay 11 significados para don, 16 significados para don en el Nuevo Testamento. Entonces, todas las veces que hablamos de don, no estemos seguros que lo que nosotros pensamos es el don que estamos estudiando, sino qué es lo que significa ese don. Bueno, con respecto a la escritura que se leyó, yo quiero leer algo, y es que es confirmar. De la palabra confirmar viene del latín confirmar y significa corroborar la verdad. Corroborar la verdad. Y después vamos a entender por qué es tan importante corroborar la verdad. Y para que lo tengan en cuenta, por favor. Bueno. Yo creo que lo que se ha estudiado, yo no estaba en los días jueves estudiando con el grupo, pero me imagino yo que han avanzado bastante y tendrán ya claro muchas cosas. Entonces, tenemos unas preguntas ahí que son como, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cierto? ¿Dónde? Propósito, objetivo y demás. Que no las vamos a resolver, sino que ustedes la van a entender. Es decir, que no es una respuesta como 2 por 2 es 4, sino que la idea es, como decía yo, que entendamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando esto se nos vuelve un concepto, vamos a seguir en lo mismo, y yo creo que de los dones se ha hablado un montón, que pues a la hora del té creo que todos decimos lo mismo y resumimos en lo mismo. Pero más allá de eso, la idea es que uno logre entender las escrituras, ¿sí? Porque si uno no entiende, se va a quedar en eso, en un concepto, y ya. Y nosotros no estamos para conceptos. El concepto proviene después de entender. Que entonces, si a mí me preguntan qué es un don, yo pueda responder de acuerdo a lo que yo he entendido, ¿sí? Y de una manera natural. Pero cuando a mí me toca aprenderme un concepto, se me vuelve tedioso. Y por eso yo soy enemiga de la teología, ¿sí? Porque la teología separa y divide. Pero hoy quiero decir algo con mucha fuerza. La escritura es una sola. Está hilada en un solo propósito, desde que empieza y hasta que termina. Por lo tanto, la Biblia no nos habla aquí de una cosa, allí de otra no. Toda la suma de todas esas cosas que contiene la escritura nos va a mostrar la verdad del propósito, del diseño, de todo un contexto, ¿sí? Todo es un contexto que nos va a llevar a un propósito, al fin. ¿De quién? Pues del que ha diseñado esta historia, ¿sí? Por eso no es para que podamos, y digo esto de esta manera, es para que tengamos en cuenta que todo lo que nosotros venimos estudiando tiene un hilo conductor, una conexión, y que nada está separado de nada y nada viene porque sí. Entonces,
¿Qué quiero decir con eso? Que los dones del Espíritu no fue porque el Espíritu Santo se le ocurrió y a este le quiero dar este y a este se lo ganó y este es más juicioso y aquel es más espiritual. No, en primera medida, los dones no se ganan, no se piden, ¿sí? No son porque somos muy juiciosos, ni es la muestra de que somos muy espirituales. No tiene nada que ver con eso. Los dones los da Él como Él quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tienen un propósito. Y entonces ahí sí es importante decir, ¿por qué Él dio este don a este y a aquel? ¿Sí? Pues porque Él es el que está haciendo la obra. Él es el que está haciendo la tarea. Entonces, como hemos visto, los dones tienen un propósito, ¿cierto? Yo creo que eso todos ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos leído, lo hemos visto. ¿Alguien me puede decir dónde recuerda haber visto el propósito del don o de los dones? En todo lo que han estudiado. ¿Alguien recuerda de pronto un pasaje que diga los dones son para? No sé si alguien de pronto en lo que se haya visto recuerda. Y edificación de la iglesia. muy bien. ¿Dónde dice eso? Está ¿Dónde? en Efesios y también en 1 Corintios. Muy bien. Eso es importante, que siempre vayamos a donde está. ¿Qué dice? Alguien que lo pueda leer, por favor. Corintios 14, 12. Lo lee, por favor. Dice, así también ustedes, pues que anhelan, que es una palabra tan linda, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Listo, gracias. Partiendo de allí, entonces vamos a mirar que el término edificación de la iglesia, ¿acaso es nuevo? ¿O ya no habíamos hablado de ese tema aquí? Creo que sí. También sabemos quién edifica. ¿Quién edifica? Dios. El Espíritu Santo. El Señor Jesucristo. Muy bien. Lo dijeron los tres, ¿no? En el blanco y negro. ¿Por qué? Porque es una obra divina que está levantando una construcción donde no hay injerencia humana. El hombre obedece. Es todo. Es todo. Pero el que toma esas decisiones de edificación, cómo, para qué, cuándo y dónde, es el que está edificando. ¿Sí? Es partiendo de allí, en que ya sabemos que los dones son para edificar la iglesia, vamos a mirar por qué eso que yo dije anteriormente, lo importante de entender la conexión de la escritura, a ver si es una cosa nueva. Génesis 1:2. ¿Lo leo? Sí, por favor. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿La tierra estaba cómo? Desordenada y vacía. Vacía. ¿Dónde está? Creo que eso es Jeremías 45, donde dice para qué fue, o es Isaías. Alguien que me ayude, por favor. Isaías 45. Sí. ¿Con qué fin creó? Sí, para ser habitada. Muy bien, pero por favor, leámoslo. Ya, la busco. Isaías 45, 7. Debe ser. 18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Muy bien. Yo soy Jehová y no hay otro.
Gracias. Nosotros hemos visto que Génesis 1 conserva una naturaleza que revela y muestra desde lo natural lo espiritual, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Todo lo que nosotros vemos allí mostraba lo espiritual que se quería plasmar. Y hemos dicho que la tierra es un símbolo, es una manera como Dios diseñó para mostrar lo que significa o lo que es el hombre, ¿cierto? Entonces, ya hemos visto la conexión que tiene Génesis 1:2 con Corintios, creo que eso es 2:4. Corintios 2:4. Sí, por favor, vamos a ver esas 3 escrituras para entender esto. ¿De qué estamos hablando? Creo que es 2 de Corintios. Corintios 2:4. Sí. Dice así, mire, 4:6. 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esas 3 escrituras nos muestran que la idea de una construcción que se hace, siempre se hace con propósito. Dios ha hecho y ha levantado una construcción con propósito. Entonces, ¿qué podemos decir que es la iglesia? También lo sabemos, pero aquí hay personas que son nuevas o que quizá necesitan el paso a paso, entonces lo vamos a hacer así, vamos a tener paciencia por causa de los hermanos, aunque esto lo hayamos hablado en más de una ocasión, ¿sí? Porque se trata de edificación y de que todos entendamos. La iglesia, entonces, ¿cómo podríamos decir? O más bien, ¿qué somos nosotros? Según lo que hemos hablado hasta aquí, ¿qué podríamos decir que es cada uno de nosotros? ¿Cómo tú te defines, Milena? Como una construcción. Muy bien, gracias. Hernando. Somos un cuerpo en construcción con un propósito. Gracias. Muy bien, muy bien. Cata. También iba a decir una construcción que tiene propósito. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? La obra perfecta de Dios con propósito. Gracias. Me gusta también esa conclusión que tú haces hasta aquí, porque fíjense que esa construcción no la estamos haciendo nosotros, ¿sí? Aunque nosotros somos los que diligentemente nos sentamos aquí hoy, ¿cierto? Porque si no nos sentamos aquí, pues no aprendemos. Aquí o donde sea que usted quiera aprender o estudiar, ya sea en su cuarto, ya sea en un instituto, ya sea, lo que dije con respecto a la teología no significa o no quiero poner algo como para que usted no quiera estudiar teología, ¿no? Eso yo lo digo desde mi propia, es algo muy personal, es algo mío, que para poder estudiar a mí me tocó desprenderme y despojarme de todo eso para poder entender que la escritura desde que empieza y hasta que termina tiene una conexión impresionante. Por eso los eventos que están en la escritura no están desligados, no están allí porque quisieron contar que iba un pueblo por un desierto
que pobrecitos cómo sufrieron allí con el agua, que era que allí tal cosa, nada de eso. Toda la Biblia apunta a algo, apunta al Señor Jesús. Tiene figuras, que lo hemos dicho, tiene metáforas, sombras que nos revelan a Cristo, que nos muestran, ¿cierto? Entonces hace 8 días, Joa. Sí, eso que usted está diciendo no es demonizar la teología, Sí, no, para nada. sino entender un poco que ese es como celo conforme a ciencia, no sin ciencia, es en el sentido de que cada cual que ha establecido después de la reforma una teología, se convirtió en la teología de Pepito Pérez, de Juanito, de Luisito, de yo no sé qué. Entonces hay muchas formas de las personas querer mostrar la escritura desde su perspectiva y desde su, digamos, desde su poco hilar la palabra, sino más bien desde cogen un versículo, sacan teología de ese versículo y ya, y lanzan su teología. Y hay gente que van a seguir esa teología negando gran parte de las escrituras o diciendo de las escrituras lo que ellas no dicen. Entonces, esa es la parte del temor al hablar estas cosas, de que uno no vaya, porque por eso hay iglesias que calvinistas, que luteranas, que yo no sé qué, porque todos se fueron tras la teología de fulano de tal, y entonces les pareció bonita y por ahí se fueron. Los testigos de Jehová tienen teología, los católicos tienen teología, todo el mundo tiene su teología, pero la mejor teología que existe es hilar. Y mientras ese hilo conductor esté en su sitio, en nuestra mente, en nuestro ser entero, cualquier enseñanza que usted traiga va a hablar del Señor. Siempre va a hablar y no va a haber momento de ningún enredo, como pasa muchas veces. Gracias. Okay. Por eso a veces pareciera redundante la enseñanza, pero realmente lo que uno está haciendo es reforzar lo que se ha oído. ¿Para qué? Para que eso quede claro, para que usted tenga un fundamento, para que la responsabilidad que tenemos nosotros aquí cuando nos paramos al exponer una escritura es que a usted le quede claro, ¿cierto? Cualquiera que sea que se pare aquí, independientemente de lo que sea, dice Dios, exponga, y exponer requiere de unas, digamos, una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque no puedo pararme a decir lo que a mí me parece. La escritura tiene congruencia, ¿sí? Ella tiene que concordar, ella tiene que confirmarse ella misma. Entonces yo no me puedo inventar aquí una cosa que luego no puedo confirmar en ella y luego resulta que yo la saqué yo no sé de dónde. No, por eso vamos aquí atrás, adelante, decía la escritura, por allá creo que es en Isaías o en Jeremías, dice renglón tras renglón, línea sobre línea, aquí y allá. ¿Por qué? Porque ella toda habla de lo mismo, se confirma, ¿sí? Por eso es que nosotros lo hacemos de esa manera. Aunque parezca redundante, no lo es, ¿sí? Simplemente estamos colocando un piso bastante firme porque eso es lo que en realidad nos da identidad. Cuando nosotros entendemos que la Biblia habla del Señor Jesucristo desde que empieza y hasta que termina, porque lo dice en Apocalipsis. Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Y lo dijo el mismo Señor en el libro de Lucas, capítulo 24. Dijo, si ustedes no creen a los escritos de Moisés, ¿qué más podrían decir si es que la Biblia toda habla de mí? Dice, y empieza desde los 5 libros y pasando por los salmos y por todos los profetas, dice, todo habla de mí. Entonces, la Biblia es la confirmación del testimonio de Jesucristo. Por eso yo lo he dicho muchas veces, no es un recetario, ¿sí? Son consejos, porque a nosotros nos dicen mucho que damos consejos. No, nosotros no damos consejos. Nosotros exponemos la palabra y el oyente se edifica y mira cómo realmente él entiende y de esa manera cómo resuelve, ¿sí? Y entonces, dicho lo anterior, entendemos que los dones, primero que todo, entonces los da Dios como Él quiere. Es más, específicamente dice el Espíritu Santo, ¿cierto? También vimos hace 8 días que Él subió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿sí? Y vimos que tiene una comunicación con una mujer,
Y entonces le dice a esa samaritana, oye, si tú supieras quién está enfrente tuyo, sabrías que enfrente tuyo está el don. Y entonces eso podría resumirse como que si nosotros somos el cuerpo, ¿qué fue lo que fue puesto en cada uno de nosotros? ¿Cómo podríamos entender entonces que esa naturaleza de esos dones, si son espirituales, y nosotros el cuerpo, que Él los da como Él quiere para edificación? ¿Qué es lo que se trata de edificar entonces? ¿Qué se supone que al edificar se va a construir? ¿Qué es lo que estamos buscando con la construcción? ¿Qué se tiene que ver al estar construido? ¿Qué es lo que se tiene que notar? ¿Qué es lo que se va a reflejar cuando la construcción se empiece a ver? ¿Qué se supone que debe verse? Una unidad. Me gusta, porque además lo dice la escritura. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué se debe ver cuando se ve la construcción de este edificio? Si estamos siendo conformados a la imagen, ¿qué se supone? Y esa imagen es a la semejanza de Cristo. ¿Qué se supone entonces que se debe ver en cada uno de nosotros? Pues la construcción refleja el diseño y el propósito del que la está construyendo. Muy bien, me gusta. Me gusta. Entonces, ¿cuál es el fin de la construcción? Cuando termine, ¿a quién tiene que parecerse esa construcción? ¿Cuál es el fin de la construcción? ¿Que nos veamos muy espirituales? ¿Que hagamos muchos milagros? ¿Que tengamos mucho conocimiento? ¿Que se nos note mucha sabiduría? Mauro. Que refleje quién es el dueño. Muy bien. Esa construcción, mire que no se está levantando como caiga, sino que hay un plano ya, ¿cierto? Hay un diseño previo para que esa construcción quede a la misma estatura, dice la misma imagen. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca en esa construcción? Que se vea qué, que se muestre qué. Pedro, ¿vas a hablar o dejaste la mano abierta? La manita subida. Abierta y subida. Ok. Mi esposa, Señor. mi esposa dice que se muestre la esencia de Cristo. Muy bien. Entonces es una construcción. Por eso él dice en esa conversación con esa samaritana, si supieras el don. Él no dijo yo soy un don. Él dice el don. ¿Por qué? Porque no se está buscando otra medida. No hay otro estándar. No se está buscando parecerse a. Por eso Pablo dijo en alguna parte la siguiente frase. Escuche bien. Dice Pablo, yo quisiera que fueran como yo. Pero no. A cada uno le es dado su propio don. Porque ¿a quién se tiene que parecer? ¿A Pablo? No. Se supone que nosotros tenemos que manifestar un rasgo característico de Cristo con esos dones, porque es espiritual. Nosotros somos el cuerpo, y si usted piensa en eso por un instante, el cuerpo lo que hace es manifestar lo que usted está pensando aquí. Entonces es la parte visible de lo que se quiere ver de ese mundo espiritual. Eso es una construcción o algo que se está levantando visiblemente para que se vea. Yo. Sí, es que me llama la atención el capítulo 4, en esa conversación con la mujer samaritana, cuando el Señor le dice si conocieras el don de Dios. De acuerdo al texto y al contexto que se ve ahí, ella que sabía de recibir algo gratis, ella que sabía de recibir
algo gratuito, algo que no le costara. Pues ella no sabía de eso. Entonces el Señor tiene que decirle, aparte de que va a ser algo, pues no se lo está expresando abiertamente como para que ella lo entendiera supuestamente, pero le dice, si conocieras el don de Dios, lo gratis de eso, pero le dice, tú le pedirías y él te daría agua viva, lo sobrenatural de eso que le está ofreciendo. Ajá. No solamente que es gratis, sino que es sobrenatural lo que le está ofreciendo. Y que además, tampoco digamos que lo otorgaba él, sino que estamos hablando de quién lo otorga, que es Dios. Ajá. Lo otorga Dios, es gratis y es sobrenatural. Es algo que sí es un don espiritual, no natural. Porque agua viva, ¿de dónde se consigue un agua viva que me haga ser a mí una fuente de agua viva? Pues le está diciendo el don que no se puede ver, lo estás viendo. Le estaba diciendo, aquí estoy, estás observando aquello que es espiritual que no se podía ver. Y lo más lindo es que si usted sigue la lectura que yo considero deberíamos leerla, leámosla por favor, Juan 4, vamos a leer esa escritura. Vamos a mirar hacia dónde apunta la conversación, a dónde la quiere llevar, para entender qué es lo que quiere decirle a esa mujer cuando se manifiesta diciéndole qué es el don. Vamos a leer hasta... Si quiere leer, hermano José, eso vamos. Vamos a leer hasta el 24, por favor. Piensa hasta el 24. Para entender muy bien el pasaje. ¿Juan 4 qué? Juan 4, desde el versículo 10 al 24. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano, ¿puede repetir eso, por favor? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Espera, hermano, para ahí, por favor. Brote para vida eterna. ¿Para qué era esa fuente de esa agua? Entonces, la familia Mariño, ¿para qué era la fuente de esa agua? ¿No está la familia Mariño? No. Byron. Para saciar. ¿Para qué? Para saciar. ¿Quién más? En el mismo texto dice. La vida eterna. Muy bien. ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcan al Dios y a Jesucristo. Muy bien. Si usted ve, todo va enfocado al conocimiento, porque de esa manera se logra edificar
No hay otra forma. Y hay que tener un poquito en cuenta lo que les estaba diciendo ahorita, por favor. Y es que, por ejemplo, ella dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Estamos hablando de que yo soy el que tengo que hacer, ¿cierto? Según lo que Él me está ofreciendo yo. No tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tú tienes tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Entonces Jesús le dice, mire, si usted sigue haciendo, no va a conseguir nada. En el versículo 13. Pero la cosa es que lo que yo le doy, usted va a calmar la sed para siempre. Pero es que yo se lo voy a dar. Usted no tiene que hacer nada para que recibir lo que yo le voy a dar. No es el trabajo, no es todo lo que usted está viendo. Y es para vida eterna lo que yo le voy a dar. Entonces estamos hablando de que Él va a dar algo que va a brotar con un propósito, ¿cierto? Que es vida eterna. Y vida eterna no es como nos han dicho. Vivir para siempre. No. Dice la Escritura en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios. Mire cómo lo dice con celo. Y a Jesucristo a quien has enviado. El único Dios verdadero. Verdadero. Hermano, ¿puede seguir leyendo, por favor? Hermano, ¿está ahí? José. Ya sí, qué problemas de tecnología. Tranquilo, hermano. La mujer le dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Perdón que le interrumpa, José. No se le escucha. ¿A mí? Al hermano. Se escucha lejos. Voy a interrumpirle un poquito. La mujer le dice, después de semejante propuesta, gratis, de gracia, una dádiva, un regalo, dice la mujer, le dice, Señor, dame esa agua para que yo no siga viniendo a este sitio a sacarla, ni vuelva a tenerse. Dame de esa agua. ¿Cierto? No sé cuánto entendimiento hay en ese versículo. No sé cuánto entendimiento hay en lo que ella está diciendo. Pero la verdad creo que ahí hay pasión en lo que ella está diciendo. Un deseo de descansar, porque seguramente la maleta que esa mujer está cargando, el cansancio que ella tenía, la lleva a expresar eso. Yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Y hago mucho énfasis en esto porque cuántas veces nosotros, no acusando, sino nosotros, anhelamos eso con tanta vehemencia. Anhelamos tener lo que esta mujer no tenía, pero que lo quiere tener y lo quiere vivir, no quiere seguir en ese hacer, buscando lo que no va a encontrar nunca. Gracias. Mano, José. ¿Todos están en la lectura? Mano José Cepeda. No se pierdan, hermanos. Y aquí está la clave de todo esto, es muy importante. Bueno, después de la pasión de la ansiedad con que el hermano explica que la mujer habló, entonces Jesús responde, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres andaron en este monte y vosotros... Leyó mal, hermano. Adoraron. Ay, sí. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gracias, hermano. Hasta ahí era. Yo no sé si usted nota esa conversación, cómo coge camino, hacia dónde la quería llevar el Señor cuando le entabla esa conversación, hasta dónde la llevó, qué era lo que quería que entendiera. ¿Que no sacara más agua? ¿Que le iba a quitar la sed? ¿Qué? ¿A dónde la quería llevar? ¿A dónde quería trasladarla? ¿Qué era lo que quería causar en ella? Que empiezan esa conversación diciéndole eso. Si tú supieras el don que está enfrente de ti, tú le pedirías y te daría. Y sigue la conversación hasta que la lleva y le dice: ¿sabes qué, mujer? Ustedes adoran lo que no saben, porque es de conocimiento, de saber. No saben. La adoración, entonces, ¿con qué tiene relación? Con conocer. Muy bien. Pero para llegar a conocer, entonces, ¿qué se necesita? Según ese mismo texto que ha dicho. ¿Qué se necesitaba para llegar allá? Porque es que hace todo un recorrido. ¿Qué le iba a dar? El don. Tenía que tener el don porque todo era espíritu, ¿no? Ajá. ¿Saben una cosa? Miren esto. Estamos hablando de una construcción. Y entonces esta mujer le dice, es que nos toca trasladarnos aquí y allí. Y él le dice, no, mire, yo le quiero dar algo para que ustedes de verdad conozcan. Eso va a ser una fuente que brote, que salte para vida eterna. Está hablando de conocimiento. Pero ese conocimiento tiene un fin. ¿Cuál es el fin de las construcciones? De esas construcciones. De esa construcción que él quiere levantar. Parece complejo. Pero toda la escritura nos muestra que desde que empieza hasta que termina, Dios ha estado interesado en levantar un edificio, una construcción. Se hizo gráfico en la antigüedad. Había un tabernáculo, ¿cierto? Después un templo. Pero después Dios levantó uno. Dijo, yo voy a levantar uno que no lo levanta la mano del hombre, no la poderosa mano de Dios. Uno para que allí, ¿qué pase en ese templo? ¿Cuál es el fin de un templo? Adorar. Muy bien. ¿Para qué es la construcción que está levantando? Para que adoremos al Creador. ¿Por medio de qué? ¿Qué se necesita para llegar allí? Pues conocer el don. Conocer. Entonces, ¿saben qué hizo? Dio dones a los hombres para que en la mutua manifestación de esos dones en cada uno de los hermanos, en esa revelación que va a dar, la manifestación de cada don que Dios haya puesto, va a haber un crecimiento de ese cuerpo,
mutuo, con un fin se ha levantado esa construcción. Y esa adoración. Esa adoración, para eso se levanta una construcción. No se levanta un edificio para dejarlo ahí. Dijo, yo no quiero que esté vacía la tierra, ¿se acuerdan? Génesis. No, dice luego allá en la segunda cita que leyó Nelsi. Dijo, yo hice la tierra para ser habitada. Esta tierra que ustedes ven aquí, nosotros, fue levantada no para estar vacía, sino para ser llenada con un fin. Adoración. Joa. Digamos que tengo como 2 versículos en mente para hablar de conocimiento. Romanos 12:1 dice, voy a parafrasearlo, sus cuerpos como sacrificio vivo, como cuerpo vivo, santo al Señor, que es su culto racional. Es un culto racional. Entonces eso tiene que haber entendimiento, conocimiento, el saber qué es lo que me está diciendo ahí el Señor por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y hay uno que dice acá en Primera de Pedro, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, propósito, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo hago yo para saber cuáles son los sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo? Se necesita saber qué es eso, haber conocido, haber caminado en eso, tener el entendimiento de lo que significa agua viva para nosotros, que es lo que se nos ha dado a beber todo este tiempo. O sea, que ¿qué es lo que se nos está revelando a nosotros? Para poder ser ese edificio. ¿Qué es lo que se nos revela hoy? ¿Qué es lo que estamos conociendo? La vida eterna. ¿Y qué es eso? No me repitan el versículo. ¿Cómo lo entienden? Jesucristo, y pienso que el don, ese regalo es la salvación, como lo dice el versículo. Si pensamos un poquitico más allá, y cada uno de nosotros somos parte del edificio y la construcción, y en nosotros ha sido puesto un don, no sabemos cuántos, no sabemos cuáles, ¿cierto? En algunas ocasiones, en muchas, por supuesto. A veces ya tenemos identificado, tengo este don, y hay gente que le dice, no, usted tiene ese don, ¿cierto? Hay gente que le dice a uno, usted tiene ese don. A veces ni lo sabemos. Pero mire, si de eso se trata, escuche bien, en que los dones están puestos para edificar, ¿cómo no va a ser importante conocer los dones? Por eso Pablo dice, yo no quiero que ignoren los dones, porque con ellos se edifica. Con ellos se edifica. ¿Cómo los vamos a ignorar? Es más, una cosa más grave, ¿cómo no los vamos a usar? ¿Cómo no utilizarlos si con eso se edifica? Entonces podemos entender por qué está tan dividida la iglesia. Luego no se supone que es para que haya unidad y alcancemos la estatura, la medida del varón perfecto. La escritura dice, ustedes adoran lo que no saben. Muy bien. Por eso la división. Muy bien. Adoran lo que no saben. Por tanto, es tan necesario lo que se está haciendo pasito a pasito acá, aunque parezca una jartera. ¿Por qué repetirán lo mismo? Qué pereza que cada 8 días dicen lo mismo. Por eso. Porque es necesario que entendamos que es una responsabilidad individual de entender, de saber que hay unos dones que fueron puestos no porque yo me los gané, ni siquiera porque los pedí, y tal vez jamás los he anhelado. En algunas ocasiones yo creo que sí hemos anhelado.
yo quisiera tener ese don, pero en muchas ocasiones no, nunca los hemos pedido y los tenemos. Y le dijo un día Pablo a Timoteo, dijo, no descuides el don que hay en ti. ¿Por qué? ¿Por qué no lo descuides? Hombre, pellízcate. Es que ese don edifica la iglesia. Estamos en construcción, es decir, en crecimiento, es decir, en avance, es decir, en la luz, porque en la luz hay actividad, movimiento, crecimiento. Estáticos no somos de las tinieblas. En las tinieblas están estáticos, ellos no saben, no conocen el mundo espiritual. Por eso Pablo dijo un día, aunque ellos quieran entender, no pueden. ¿Por qué? Porque esto es sobrenatural. Nos dieron unos dones y fueron repartidos en la iglesia para que podamos construir. Y luego ahora sí ya nos toca la tarea de descubrir y con responsabilidad empezar a ahondar en cada uno de esos dones para que podamos crecer. Así vea, como es el cuerpo. Fíjese que la mano no actúa sola, ni el pie derecho se va a la izquierda y el otro para el otro lado, entonces se forma un caos. No, el cuerpo va bien coordinado. Los dos pies avanzan, ¿cierto? Y hay una armonía en el cuerpo. Cuando esto no está funcionando bien, se forma un caos. Es terrible. Entonces, en todo esto hay un propósito grandioso y maravilloso. Alex o Cata, no sé quién quiere hablar. Yo quería decir que, pues, hablando de lo que tú estás diciéndonos, llegué como a la parte de que somos la parte visible y el resultado del modelo del pensamiento del diseñador, del arquitecto e ingeniero de esta edificación. Entonces, viendo eso, encontré que el plan del arquitecto tiene un nombre especial que se llama modelo. Una vez se ha diseñado el plano por parte del arquitecto, el ingeniero revisa dicho diseño y con este decide qué materiales deben usarse para completar el diseño arquitectónico con el fin de que el edificio sea lo suficientemente resistente y apto para su uso. Excelente, espectacular, porque creo que no se puede decir mejor. ¿Quién es el único que puede determinar cómo se va a usar cada don en particular para esta construcción? Él los pone, pero no son para guardarlos y dejarlos allí, sino para usarlos, manifestar. Yo cómo voy a hacer que otro crezca si no manifiesto el don que hay en mí. Entonces tengo que preguntar algo. ¿Qué es lo que revela el don? ¿Qué está revelando el don cuando yo lo pongo en acción? Yo quisiera hacer un paréntesis acá porque es tan bonito todo lo que se está hablando, pero quisiera hacer un paréntesis pequeño y es, bueno, yo sí hablo de construcción, del tercer piso para arriba ya me empieza a dar miedo subirme al edificio. Ojalá sí está en construcción, ya me empieza a dar miedo, no me puedo asomar a una ventana, no menos subirme a un andamio o hacer cosas como esas porque tengo esa situación de que me da miedo, ¿cierto? Pero ¿a qué lo quiero llevar? Que cuando dice el Espíritu Santo en la Escritura, oye, aviva el don, es porque no está vivo, ¿cierto? Muy bien. No está vivo. Hay algo. O está vivo, pero está apagado, ¿no? Sí, está apagado. Avívalo. O sea, él está vivo, pero hay que avivarlo. Ajá. Entonces uno piensa, debe ser algún temor que tenemos nosotros como creyentes de que algo pueda suceder o que algo, yo no sé qué, pueda pasar, no lo voy a extenderme. Y por eso no lo tenemos avivado. No sé si es que hay algún temor en esta edificación, en este trabajo, que no lo estamos haciendo nosotros, pero que somos los beneficiados. Y ese temor no nos deja desarrollar lo que somos, ¿cierto? De que eso esté vivo. O pues, por conocimiento, no sé, pero tiene que haber algún temor. Desde mi punto de vista es algún temor, no o vergüenza
de que si yo voy a orar por alguien no se sane, o de ir a servir a alguien y sea rechazado, maltratado, tantas cosas que pueden pasar en el corazón de cada creyente para no dejar que el don esté vivo, que se manifieste, que se deje ver y que pueda conocerse el carácter de Dios a través de cada uno de nosotros. Yo lo dejo ahí para cerrar el paréntesis, mirar si es que hay algún temor en nosotros, el temor de no sé, económico, yo no sé qué será la cosa. Yo, permítame responderle, como dijo Pablo, no quiero que ignores. Creo que se ignora demasiado en la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Ha costado mucho. Es que ha costado mucho aprender. ¿Cómo no va a costar si es que esto depende de muchos factores? O sea, requiere disciplina, constancia, perseverancia, oración, meditación. Son muchas cosas, ¿sí? Pero realmente a veces nos quedamos quietos, estáticos y pareciéramos realmente que estuviéramos muertos, pero no, nosotros estamos vivos. Por eso él dice, aviva. No es porque no esté vivo, sino porque está apagado. Dice, no apaguéis el espíritu, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Conocer, porque ignoramos. Y eso hace que uno se quede así paralizado, cuando uno no conoce cómo moverse, porque uno no conoce el tema, porque uno no... Y lo que decía yo, quizá cuando oro por un enfermo y no se sana, entonces me da miedo que ya no se sane ninguno. Pero él dice, póngalo a funcionar. Usted no sabe si tiene el don y si no lo tiene, pronto lo dan en el momento. Es más, es que nosotros a veces clasificamos porque la escritura dice, hay algunos mejores, pero no es porque hayan en jerarquías, sino porque como el fin es edificar, ¿qué dice? Permítanme, les hago un resumen porque no tenemos tiempo para leer, pero mire lo que dice acá. Dice en Corintios 14, capítulo 14, dice, si alguien entra a una congregación y los escucha a ustedes hablando allá en lenguas que no sé qué, pues le dicen, ustedes están locos. Pero en cambio, si hay uno que habla y otro interpreta y dice lo que se está diciendo, quizá desnude su corazón y tal vez ese se sienta, ay, confrontado, pero aquí de verdad Dios habita entre ellos. Dice, y se postre y adore. Esa es la confirmación de lo que estamos leyendo en Juan 4, que el fin de los dones es para adoración. El don en sí mismo no es el propósito. Escuche, el don en sí mismo no es el propósito. Es el canal para llegar al propósito que él tiene. ¿Qué quería él? Yo no los construí para que estén vacíos. Yo los voy a llenar. Es más, ya los llené con mi Santo Espíritu. Y ustedes van en camino de edificación, de crecimiento para morada de Dios en el Espíritu. Como Cristo, dice, en él habita la plenitud de la deidad. Entonces el Señor cuando vaya y reparte los dones, es como si se hubiera partido. Como que se partió y dio un pedacito de cada uno a cada quien, para que mutuamente ese cuerpo de él, que además es, escuche bien la naturaleza del cuerpo, resucitado, eso significa que pasó por la muerte. Si está resucitado y subió, está glorificado. Tiene una naturaleza particular ese cuerpo, resucitado y glorificado. Estamos hablando de algo supremamente espiritual. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que somos un espíritu con él? ¿Que somos un cuerpo vivo en la tierra? ¿Que tenemos una naturaleza diferente? Y que por tanto nuestro proceder debe parecerse, dice la escritura. Si tú dices que eres de Cristo, debes andar como él anduvo. Con la misma característica. Entonces, ¿qué revela el don? El rasgo característico de Cristo. Es que estamos hablando de su naturaleza, no se está hablando de nadie. No se está conformando esa construcción a la imagen del presidente de China. Se está construyendo el edificio a la imagen de Cristo. Por tanto, el edificio tiene que mostrar y revelar la misma imagen de Cristo. Eso es lo que se tiene que ver allí. Yo. Ya les doy la palabra. Hernando tiene abierto, pero no sé si se quedó así o es que quieres hablar. Ya estaba pensando en todo lo que se está hablando
y pensaba en las personas que escogió el Señor Jesucristo para formar parte de su equipo, ¿cierto? Escogí un poco de fracasados, un poco de gente llena de problemas, un poco de gente llena de miedo, otros que se las creían de muy valientes, pero a la final se dieron cuenta que también estaban en un fracaso. Pero venido el Espíritu Santo a nuestra vida, entonces empezamos el proceso de la edificación, ¿cierto? Él empieza el proceso de la edificación. Ahora, ahí es donde cabe el regalo que nos dio a nosotros, que es usted qué decisión está tomando frente a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de ustedes, porque si todavía hoy sentimos miedo al fracaso, a que yo no puedo, a que si voy a pararme allí a predicar la palabra, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Será que lo hago bien? ¿Será que lo hago mal? Cuando todavía no hemos entendido que la sabiduría viene de Él y que todo viene de Él y que realmente el carácter es de Él y el que vamos a exponer es de Él, ¿cierto? Y refleja Él. Y se refleja a Él. Entonces creo que el miedo, el fracaso, o al fracaso, el miedo al fracaso, el susto al fracaso, todavía pareciera ser que nos ataca un poco, ¿cierto? Nos ataca un poco y eso hace que pues todavía la edificación en mi persona, si estoy sintiendo eso, si me pasa eso, no se desarrolle como se tiene que desarrollar. Hay muchos miedos, hay muchas cosas que no permiten, pero todo esto es de entender lo que expresaba ahorita Jenny con lo que no leyó, pero que dijo. Para vivir eso se necesita entender, pues, ¿qué dice Dios de mí? Realmente necesitamos saber quiénes somos para poder desarrollar todo este tema, ¿cierto? Si no lo sabemos, pues estamos en ese proceso de edificación. El Espíritu Santo no se va a cansar de hacerlo con nosotros y nos va a sacar de todas estas cosas para poder reflejar con plena luz, a plena luz del día, lo que realmente Cristo es a los demás que necesitan conocerlo también, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué se refleja y se revela? Dilo. Para adorar. Para que adoren. Así dice. Si usted habla tantas lenguas, dice, usted se edifica, su espíritu se edifica y de pronto ni su entendimiento se está edificando, su espíritu sí. Dice, pero si usted habla en una lengua que se entienda o profetiza, porque todo el sentido es que haya entendimiento, ahí sí hay edificación. Dice, entonces ese oyente que está ahí, uy, le es desnudado el corazón. Y entonces dice, uy, Dios es verdad. Y se postra, dice, se postra y adora. Eso tiene que causar la iglesia. Que otro vea realmente y se postre y adore. Quizá no sea tan físicamente, quizá no sea tan literalmente, pero eso tiene que causar en otros que ven el rasgo característico de Cristo que Él ha puesto en mí como don, porque al fin y al cabo sobrenatural, que se ha desarrollado, que va en crecimiento, que además afecta un entorno, porque lo espiritual tiene esa característica, que no es solo para sí, sino que afecta un entorno. Entonces, eso es tremendo. Alexander. Te quería algo que me dejó Jenny, que tú nombraste, y me puse a buscar la cita, y es Isaías 28:9, es cortica, y la quiero leer en esa versión, no sé si lo puedo hacer. Dale. Tranquilo. ¿Quién se cree el Señor que somos? Preguntan. ¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños recién destetados? Una y otra vez nos repite todo línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá. Así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan de una lengua extraña. Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso, que reposan aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. Y hay otra, y aquí en el 16 dice algo, 16, por lo tanto esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y aprobada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. ¿Sí?
Los probaré con la cuerda de medir de la justicia y con la plomada de la rectitud, puesto que se refugió está construido, puesto que su refugio está construido de mentiras, le dice Dios. Un granizo lo echará abajo, puesto que está hecho de engaños. Una inundación lo arrasará. Entonces, lo que quiero llegar es que, y lo anoté, es que si yo sigo creyendo que lo que he recibido es suficiente, no voy a poder crecer y no voy a entender más allá de lo que Dios me quiere o Jesús quiere que yo aprenda. Muy bien. Gracias. Son las 10:23. Hernando. Bueno, pensaba al principio cuando dijiste que debería reflejar esa construcción. Y pues como han opinado algunos hermanos, debe reflejar la imagen del que la está construyendo, el constructor. ¿Y cómo se refleja esa imagen? Pues yo pienso que eso debe reflejar es el carácter, las características, es decir, la manera como era Jesucristo, cómo pensaba, cómo sentía, cómo se comportaba. Eso es lo que los demás deben ver en nosotros, que nosotros podamos actuar de esa misma manera ya después de haberlo entendido por qué actuamos así. Entonces pienso que eso es lo que debe reflejar esa construcción. Y el don, cómo se hace visible a los demás, pues yo pienso que no es diciendo yo tengo este don a los demás como alardeando, sino después de entender el don o de entender la habilidad que Dios me ha concedido en algo, ponerlo en práctica. Se pone en práctica poniéndolo al servicio de otros, a toda persona a la que yo le pueda servir, le pueda ayudar con ese don que yo tengo. Ahí estoy reflejando ese don. Entonces esa es la manera de hacerla visible a los demás, poniéndolo en práctica con los demás. Y a medida que uno lo va, después de estudiarlo y entenderlo, uno ya tiene un poquito como de seguridad para ponerlo en práctica, pierde como ese miedo escénico, ese miedo a compartirlo, a ponerlo al servicio de los demás, y a medida que lo sigue practicando va uno adquiriendo mayor confianza, mayor seguridad y mayor gusto por poner en práctica ese don. Tienes el micrófono apagado, Jenny. Gracias, hermano. Permítame responder con esta escritura. Dice 1 Corintios 12, verso 4, dice lo siguiente. Por favor, escuchen bien con respecto a lo que decía Hernando. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. ¿Qué es una operación? ¿Qué es una operación? ¿Qué es operar? Actividad, proceso. Muy bien. Una acción, ¿cierto? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, la manifestación de los dones también es natural. No es que yo me proponga manifestar el don, ¿cierto? Tengo que usar el don. No, por supuesto que sí hay una acción de parte del hombre, porque si usted no ora por un enfermo, pues hombre, ahí se queda. No, pero realmente el impulso de ir a orar por la persona, ¿de dónde proviene eso? ¿De dónde saldrá? Tendría que salir del entendimiento.
de conocerlo. De las profundas convicciones que uno tiene cuando entiende y conoce, ¿cierto? Por eso todo esto es un mover natural, no es de esfuerzo, y yo lo repito infinidad de veces porque es verdad. Después de que dice, fíjese bien, él está levantando una construcción que viene a través del conocimiento, donde ya ha puesto algo, donde a través de una comunión, de una relación, él me va a mostrar, me va a revelar qué es. Y entonces yo voy a sentir el deseo de verdad de servicio, porque cuando me dice soy ministra, ¿cierto? Es que estamos en función de un gobierno espiritual. Luego eso tiene que ser natural. Tiene que ser natural. Esto no tiene que ser un esfuerzo terrible a ver cómo uso el don, a ver si esto, a ver si impacto. Eso son bobadas. Eso son cosas de niños. Nosotros ya no estamos para eso. De eso se ha movido así la iglesia por años. Pero nosotros no estamos para sacar pecho. Aquí el único que saca pecho es el Señor Jesucristo, que es el don. Y nosotros los miembros que funcionan con ese don que es él. Nosotros no. Esto es absurdo. Eso es tener uno lejos, corto el entendimiento, la verdad. Perdón que lo diga de esa manera. Pero se carece, se es pobre. Hay una pobreza de entendimiento porque se ignora demasiado las escrituras. Entonces la gente ha querido tomar esto para negocio, para bien propio. Pero si usted toma esas funciones para su propio propósito, no ha entendido nada. Porque esto es en función de un propósito eterno, que es una construcción que se está levantando para morada de Dios en el Espíritu, para adoración. Esto no es una historia sacada de esto está que yo voy a hacerme famoso, que me conozcan, que tumbo a 20,000, que tiro la mano, que eso no existe. Esas son cosas absurdas. Falto de conocimiento, de entendimiento. Yo. Si en alguna ocasión veíamos acá que todo eso, el desconocer, nos lleva a la idolatría, o sea, adorar a los hombres, nos lleva a la tiranía, a la dictadura dentro de la iglesia, porque es lo que yo digo y como yo lo digo y todo el mundo me sigue, a la estafa, porque además de eso se manipulan las emociones, y eso es estafar a las personas y lo lleva a uno a muchas cosas. Pero quería leer Colosenses capítulo 2. ¿Me permite un segundo? Antes de que lea eso, puede leerse 1 Corintios 12:2. Sí, señor. Con respecto a lo que acaba de decir, por favor. 1 Corintios 12:2 dice, desde el 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Habla de no ignorar, o sea, de conocer. Ustedes saben que cuando eran gentiles, se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. ¿Por qué lo llevan a uno a los ídolos mudos? ¿Por qué la idolatría? Falta de conocimiento totalmente, por ignorar. Muy bien, ahora sí, yo. Colosenses dice lo siguiente en el capítulo 2. Porque quiero, hermanos, que sepan cuán lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aquí viene, versículo 2. Lo que viene es interesante. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos. ¿En dónde más están escondidos? ¿En el pastor? Sí, no, eso están es en él. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es increíble, ¿cierto? Y esto lo digo con un propósito, para que nadie los engañe, como leímos ahorita ahí en Corintios 12, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y primera de Pedro, o segunda de Pedro, dice lo siguiente. Ya lo leo, ya lo busco. Dice así, como todas las cosas, segunda de Pedro 1, versículo 3 en adelante, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, si sabemos qué es lo que nos ha sido dadas, que son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, tendríamos que
adquirir ese conocimiento también, ¿cierto? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien. Eso me parece supremamente. El capítulo 1 de Segunda de Pedro habla de cosas extraordinarias, de ahí para abajo también. Por ejemplo, dice, ustedes también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadan a la fe virtud. Luego no es solo la fe, se necesita virtud. A la virtud conocimiento, no es solo virtud, también es que sepa qué es lo que estoy haciendo, conocimiento. Y al conocimiento, algo muy importante, por lo cual muchos ejercen dominio sobre otros, un mal dominio. Al conocimiento, dominio propio, es que dice, ¿cierto? Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como decía por ahí alguien que ahorita no me acuerdo de mis hermanos, yo puedo saber mucho, pero me toca como despojarme de tanto de saber mucho y escuchar al Espíritu Santo que sí sabe cómo me guía y me lleva a la adoración, que es lo que estamos mirando esta mañana acá. Porque si el Espíritu Santo o yo no voy a la adoración, algo está pasando. Algo realmente está pasando. Entonces, yo pienso que esto es, hasta ahí mi intervención, me parece bien, bien bonito todo esto. Nelcy. Y después Milena, que ya bajó la manita. Seguramente era lo que ya dije. Bueno, estaba viendo que el Señor Jesús, ¿cierto? Mirando que esto es algo natural realmente que se da por el conocimiento que uno va adquiriendo. Es un fruto natural, o sea, ese don que se va a manifestar de parte de nosotros, pues realmente es porque realmente voy conociendo por el interés. Ay, ¿esto qué pasó? Porque miraba que el Señor Jesús, que nosotros debemos andar como Él anduvo, ¿cierto? Entonces, pero si nosotros con esos dones manifestamos, es un rasgo característico del Señor Jesús. Miraba tan tremenda la obra que Él realizó, porque Él manifestó exactamente el carácter y naturaleza del Padre. Pues por eso es hijo, ¿cierto? Y entonces veía que nosotros la tenemos más sencilla, pero somos flojos y no hacemos la tarea. Porque realmente, sí, o sea, si nosotros hacemos esa parte que nos corresponde y es de escudriñar, de verdad tener esa relación y pues se manifiesta realmente de una manera natural, sin que yo haga esfuerzo, sin que yo, sí, lógicamente en la relación que tengo con el Espíritu Santo, Él me va a mostrar, ¿cierto? ¿Cuál es ese don, pero en mi diario caminar? O sea, no algo como forzado, que yo tengo que hacer fuerza para sacar no sé de dónde y eso, pero sí creo que en mi relación con Él, entonces Él me va mostrando cuando yo decido hacerlo, porque si yo me quedo apagada, porque lo que dice que aviva el fuego del don, o sea, es que está apagado. Entonces, cuando yo avivo o le pido al Señor, ayúdame a avivar y mirar realmente cuál es ese don, pues eso se va a manifestar. Y voy a mostrar realmente esa parte, ese rasgo, ¿cierto?, del Señor Jesucristo. Entonces, pues me parece muy lindo. Digamos, esto lo veo hoy para mí, que es realmente tremenda la obra del Señor, por eso su exaltación. Y que realmente, pues muy lindo la parte que nos corresponde también, y es el de
manifestar al Señor Jesucristo, todos como cuerpos, como cuerpo. Gracias. Milena. Hace mucho tiempo escuchaba a un personaje decir que Dios era un Dios egocéntrico, porque le gustaba que lo adoraban, que le gustaba que matar los animalitos porque eso era importante para él. Bueno, 1000 cosas que dijo esta persona. Y hoy entiendo que la ignorancia es atrevida, porque definitivamente si venimos a la Biblia y no tenemos el conocimiento del don de Dios, es imposible entender ese hilo conductor que hemos venido construyendo durante todo este tiempo. Pero más de eso, esa adoración, según el significado, dice que es amar mucho. Entonces, cuando yo adoro a alguien, es porque lo amo, pero si yo lo llevo, digamos, al mundo, cuando yo adoro un cantante o lo que sea que adore, ¿qué beneficio tengo con eso? Nada. Pero aquí, adorar a Dios tiene, o sea, una satisfacción tan grande. O sea, el único beneficiado soy yo. La única beneficiada con todo esto de adorar, que es el resultado de los dones, soy yo la beneficiada. Y esto me llena de gozo. Ver todo lo que el Señor nos enseña. Y cuando el Señor Jesús resucitó y se le presentó a sus discípulos y duró 40 días con ellos y todo eso, dice que ya cuando se iba a ir, dice que Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. O sea, es necesario renovar nuestro entendimiento todos los días. Byron y Lorena levantaron la mano, yo me di cuenta. Sí, señor. Déjanos un momentico, aclaramos aquí una idea y ya. ¿Pueden leer esta escritura mientras aclaran la idea? Por favor. Sí, señora, claro que sí. Salmo 68. Salmo 68, versículo 18. Yo. Bueno, tú, Byron, sí, dale. Salmo 68, 19, perdón. 18. 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. ¿Para qué? Para que habite entre ellos Dios. Ya. ¿Para qué son los dones? Antes de que hable Byron, yo quisiera que pensara un poquitico. Entonces, hoy, en este instante, después de, no sé, ¿qué puede decir usted del don? ¿Cómo lo puede definir? ¿Cuál es su concepto ahora? Ya no basado en un concepto exterior, sino en lo que él le ha dicho esta mañana. ¿Usted cómo puede decir, entender qué es el don? Hermana Marta, que está que habla, yo me di cuenta. Hermana Marta Lucía Quiñones. Para usted, ¿qué es el don? Buenos días para todos, hermanos. Pues en esta mañana, cuando dijo la hermana que estaba diciendo en este momento que no hay que mirar como lo superficial. A mí el Señor en esta mañana me está diciendo personal, Marta, aviva el fuego del Espíritu Santo y del don que yo le he dado, porque era lo que estaba leyendo ahorita y diciéndole a mi esposo que tristemente el Señor nos ha dado como iglesia, porque todos somos iglesia, conociendo ya de la palabra, pero está en mí está dormido ese don. Entonces me dice el Señor, Marta, aviva el fuego del Espíritu Santo y el don que yo le he dado.
mm, pues la verdad, a veces se miran las cosas como superficialmente y definitivamente aquí debe haber una acción en nosotros, en mí, y tener ese entendimiento. No. Qué bonito. Eso es bueno porque esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Voy a preguntarle a otro hermano, mientras la familia Prieto está ahí, no sé quién, de los hermanos Prieto, Álvarez, ¿quién quiere expresar? ¿Qué expresa? Buenos días, hermanos. Estamos todos. Estamos hablando acá que nosotros lo vemos como un regalo que fue puesto en nosotros y que además grita muy fuerte dentro de nosotros: utilíceme. Es usado para nuestro propio beneficio y para el beneficio de los demás, pero no es por nosotros, sino es por él. Gracias, hermano Cami. Mauricio Parra. Bueno, hay varias cosas. Somos el diseño ejecutado de un arquitecto que nos diseñó con un propósito. Y veo que este propósito es que nos edifiquemos para adorar lo que sí sabemos, no como los samaritanos que adoraban lo que no sabían, y hacerlo a conciencia, en conciencia, y adorar cómo, por qué y para qué. Y si podemos llegar a ese punto, pues muchos van a ver a través de nosotros al dueño de la obra o de la construcción, al que diseñó este templo. Gracias. Felipe Ortiz, ¿quiere expresar algo? Sí, claro. Realmente creo que la pregunta que usted hace o mi madre, la pregunta que hacen de mi concepto hoy, esta mañana, de qué es el don, creo que es la misma naturaleza de nuestro Señor Jesús en mi vida, para podérsela transmitir a cualquier individuo que, pues primero para edificación, lo que decían, y poder edificar y transmitírsela a cualquier persona que tenga X o Y necesidad, y asimismo edificar esa construcción en proceso, y también a mí mismo. Gracias, Pipe. La familia Beltrán. A mí me corrobora día a día sobre un hecho real donde no soy cualquier cosa, donde lo que dejó Jesús lo puedo hacer, y Dios lo que quiere es que lo haga con integridad, con transparencia, con amor, con pasión. Y Él ya organizó todo para que yo pudiera hacerlo. Y me lo confirma día a día. Me lo confirmó hace 8 días, me lo confirma hoy, de que el día a día, la firmeza es Él. Y debo de seguir afirmándome a eso. Es lo que me enseña hoy. Hernando. Bueno, pensaba pues como ya lo han dicho, que el don es un regalo de Dios gratuito, y que a medida que lo use, hay dos cosas. Se edifican otros y también me edifico yo. A medida que yo lo use, también conozco y crece mi fe en Dios, en lo que es Dios, y muestro a otros como una de las características, por lo menos la que me expresa ese don del poder de Dios que Él puede hacer a quien cree en Él.
Gracias, hermano. Byron y Lorena ya están listos. Sí, señor, preparados y cocinados. Bueno, estoy ahí, bueno, estamos de acuerdo con lo que dice Hernando, el don de Dios es un regalo, y me pone a pensar, el encargado de regalarnos ese don, se puso a la tarea de mostrarnos claramente de qué se trata ese don. Mi tarea es descubrir de qué se trataba, es decir, estar atento a lo que él quiere que, o cómo lo expresó, a qué se refería y todo este tema. Y también a la hora de ponerlo, pues, a funcionar o de darle la utilidad con la que fue creado, pues también uno lo debe hacer de manera gratuita y dos, buscando el mismo propósito con del que lo hizo, que era que lo entendiesen claramente o que se utilizara de manera que las personas ¿cómo se llama eso? Que recibieran el beneficio de este don, pues lo pudieran hacer de manera clara y de manera palpable, sí, que diera su beneficio completo. Yo quiero decir solo algo corto, y es que pues ya los hermanos han expresado muchas ideas. Sin embargo, para mí lo que queda de toda esta enseñanza es reconocer la importancia que tiene el don de Dios y trabajar en ello, ¿no? Mantenerlo vivo, activo, y ponerlo en acción para que quien está allá afuera pueda ver quién ha dado este don a través de la acción. Gracias. Hermano José Cepeda, ¿quiere expresar algo? Familia Cepeda. Bueno, tantas cosas tan fundamentales, sí, pues para mí el don es la presencia de Dios en la vida del creyente para edificarlo, sí, para formar esa casa, ese templo donde se vive, donde se fortalece y donde se siente seguro, donde se ama en familia, bueno, todo lo que ocurre dentro de una casa, digamos una casa material, pero pues llevada a lo espiritual, sí, que es el techo protector, que es el techo de seguridad, es el techo de alimento, bueno, todo eso. Entonces para mí el don es esa presencia de Dios en el proceso formativo de edificación, para el propósito de él, porque él sí, yo tengo claro que los dones son autonomía de Dios para el propósito que él tenga con cada uno de sus creyentes, de sus hijos. Gracias, mis hermanos. Gracias, hermano José, qué bonito. Jenny. Escuche bien, por favor, que estamos hablando de construcciones y esto va a hacer que usted entienda muchas cosas. Si es posible, cierre sus ojos y verá que se puede concentrar mucho. Yo voy a hacer la lectura. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima,
como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, y con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, es decir, las columnas de ese edificio. 12 apóstoles. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. Perfección. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre. Ese es el muro, son hombres. La cual es de ángel, la medida de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisópraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Esa Jerusalén somos usted y yo. Y esa es la descripción metafórica que hace de esa construcción. Piedras preciosas, columnas fuertes y un templo en medio de ella. Es maravilloso poder notar que esa ciudad que existe en un lugar allá en Jerusalén, en Israel, realmente no es sino una gráfica que estableció para que nosotros lográramos entender lo que él quería hacer. Esa ciudad siempre tuvo un muro que la protegía, y él dijo: ya no van a necesitar ese muro, ahora yo seré muro en derredor tuyo. Él es nuestro muro, él es, por eso él se llama Yo Soy. Y cuando dice en Juan 17, Señor, yo los he guardado en tu nombre, es porque él ha revelado ese Yo Soy. Eso lo vimos hace 8 días, Giovanni lo dijo. Estoy entendiendo que el don está parado en el ser. ¿Qué quiero decir? Que esa participación que él nos ha dado es ese Yo Soy. Yo soy. Es él en mí, Cristo en mí. Esa naturaleza en mí, obrando en mí, operando en mí. Ese Yo Soy, que hoy también puedo tener y hacerme parte. Yo soy. Por eso él me dijo: tú no eres una lámpara que ilumina. No, él me dijo: tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres de ser. Yo soy. Esto es grandioso, de verdad es grandísimo. Y para eso es que estamos haciendo estos pasitos, para que la construcción quede firme, estable.
y esos dones se van a desarrollar. Quizá los vamos a ver uno por uno. Dicen que están catalogados en 3, ¿sí? De conocimiento, milagros, y etcétera. Ya después miraremos eso. Pero creo que empezamos por entender y arrancamos desde lo que es una construcción para luego poder entender realmente que no es una cosa, no sé, misteriosa, sino que, aunque sí lo es en su carácter, pero que realmente lo que él quiere es que sea tan nuestro, que sea tan parte nuestra, que sea tan natural, que sea una vivencia. Por eso, Cristo en mí, el milagro, el secreto, el misterio, dice la Escritura. Cristo en mí, el secreto revelado a la humanidad. Es mucho más grande de lo que uno alcance tal vez a entender o imaginar.